Yo soy el doctor Jesús Hernández Ramírez, soy médico pasante del programa de Médico en tu Casa y estoy en la jurisdicción sanitaria de Iztacalco, en el Centro de Salud 2 de Octubre. La misión, primero que nada, es identificar la enfermedad de base del paciente, posteriormente tratar de darle seguimiento, hacer un diagnóstico oportuno, darle tratamiento y en cuanto a las visitas, evitar que caigan en mayores complicaciones. Mi nombre es Maciel Belén Pérez González, mi cargo es psicóloga clínica del programa Médico en tu Casa, pertenezco a la jurisdicción Iztacalco. Mis funciones son dar atención, orientación, contención y apoyo psicológico a los pacientes vulnerables. Nosotros tenemos que generar esa empatía para poder acercarnos al paciente y que confíe plenamente en lo que le estamos diciendo. Independientemente de que el doctor lo vea fisiológicamente, para la parte emocional es muy importante para que el paciente pueda salir adelante o pueda llegar a un cuidado paliativo adecuado. A mí personalmente me ha llenado mucho de experiencias, como persona, como profesional, me ha llenado de querer ayudar más y más a las personas, de encontrar a más pacientes vulnerables para que este programa les brinde todo el apoyo posible. La señora Teresa Sánchez Bermejo, de 78 años, es una paciente que de igual forma ya tiene aproximadamente 8 meses que la conocemos. Ella tiene un diagnóstico o una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmunitaria. Esto significa que el mismo sistema inmunitario responde o ataca a los tejidos del propio organismo. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, de etiología desconocida, que afecta múltiples órganos y sistemas con manifestaciones, curso y pronóstico variable. La manifestación inicial es usualmente ataque al estado general, caracterizado por fatiga, pérdida de peso y fiebre que generalmente no es mayor de 38 grados centígrados. No existe una terapéutica estándar, es necesario individualizar el tratamiento. Vamos a ver a doña Tere. Doña Tere le vamos a hablar por una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Ella tiene una complicación a causa de esa enfermedad, que es una úlcera varicosa. Entonces con el doctor vamos a valorar esa úlcera y pues ahorita nos apoyas, ¿no?, a valorarla, doña Tere. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí visitando a doña Tere. Sí. ¿Vamos a pasar? Gracias. Con permiso, ¿eh? Sí. Su hijo. Doña Tere, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios, y a ustedes estoy bien y me da mucho gusto que me vengan a ver. Claro que sí, para eso estamos aquí, para atenderle, para servirle, ¿de acuerdo? Platíquenos un poquito cómo va su úlcera. Va muy bien, con lo que ustedes me recetaron para que curara mi úlcera, con lo que ustedes me dan para curación, que ustedes me hacen la curación, ya no está hundida mi úlcera y va avanzando y ya está más arriba. Precisamente el equipo médico vamos a valorar cómo ha ido la evolución de su curación. En las últimas visitas médicas que hemos realizado, la herida, la úlcera varicosa que tiene la señora Teresa en el pie izquierdo, ha ido cicatrizando adecuadamente. Tiene un buen tejido de cicatrización, un buen tejido de fibrinación, no hay una infección activa, no hay datos que nos hagan pensar en una alarma. 160, Jesús, por favor. Sí. ¿Puede colocar, ya, cubra su brazo? ¿Puede colocar el termómetro en su axila, por favor? Pásame el termómetro, ya marcó, por favor, doña Tere. Eso es. 36, Jesús. Por favor. Eso es.
Listo, doña Tere. Entonces, pero de ahí en fuera se ha sentido bien. Sí. ¿No ha tenido alguna otra molestia agregada? Dolor de cabeza, mareos, fiebre, No, náuseas, vómito. no. No. Sus medicamentos los tolera bien, se los puede tomar sin ningún problema. Sí, Eso sí le iba a preguntar de uno de ellos, pero después no, porque así como que ese medicamento como que sí me duele mi riñón con ese medicamento, pero no sé si sea que lo tenga que tomar siempre. Sí, ahorita revisamos la bolsa y ahorita me comenta, ¿sale? ¿Qué medicamento es? Ahorita enseguida. ¿Molestia para hacer pipí? No. Molestia. No. Eso es, doña Tere. Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad del sistema inmunitario, en el cual el mismo sistema inmunitario ataca al organismo, tiene diferentes puntos de ataque o de enfermedad. Entre los principales es los vasos sanguíneos, que atacan principalmente al riñón, a los pulmones y al tejido sinovial de las articulaciones. Las medidas generales son muy importantes: el cuidado de la piel, una buena alimentación, el control de todos los síntomas. Es importante y es la base del tratamiento de esta enfermedad. Por lo regular, la mayoría de los pacientes pues tienen depresión, precisamente por esta discapacidad de no poder realizar sus actividades como antes. Entonces se trabaja más que nada con los cuidadores primarios y la familia en general. Bueno, yo como psicóloga vengo a platicar con usted sobre cómo está su salud emocional, tanto la suya como la de su hijo, que es el que la cuida. Ah, sí. ¿Cómo se llama su hijo? Ignacio García Sánchez. ¿Sabe qué día es hoy? Sí. ¿Qué día es? Miércoles. ¿Saben qué año vivimos? Sí. 2017. Ok. ¿Me puede decir cómo se siente usted emocionalmente hablando? Hay veces que, como que me deprimo, porque ciertas cosas pues no las puedo hacer rápido. Y sí me... ¿Cómo qué cosas no puede hacer rápido? Sí, por ejemplo, que yo quisiera salir así ya solita a caminar y entonces pues como que no puedo. ¿Por qué? Antes yo salía, iba a comprar porque siempre me ha gustado vender. Yo salía a comprar mi mercancía para vender y caminaba solita, andaba para acá y para allá haciendo mis compras y llegaba, ya llegaba a trabajar, a atender mi puesto. Y ahora sí le ayuda a mi hija, también mi hija está vende, y sí salgo a ayudarle, ayudarle, le llego y me siento ahí con ella y salgo ahí, me estoy con ella. Lo que no me gusta mucho es estar sola, no me gusta estar encerrada. Las recomendaciones para pacientes que tienen ansiedad o depresión, principalmente se trabaja farmacológicamente, con apoyo del médico, se trabaja con cuidador primario, que en este caso puede ser un hijo, un hermano o a lo mejor hasta un vecino. Se les recomienda a los cuidadores trabajar con estos pacientes terapia de apoyo y acompañamiento, terapia ocupacional, técnicas de relajación y obviamente trabajo psicoterapéutico emocional. El día de hoy vamos a ir a ver a la señora Teresa Bermejo. Ella es una paciente que ha estado desde hace prácticamente año y medio con nosotros, ya tiene bastante. Y bueno, ella es una persona que tiene una enfermedad que se llama lupus y esta enfermedad la ha limitado mucho para que pueda hacer sus actividades cotidianas. Es importante también saber que la red de apoyo con la que cuenta es muy pobre, digamos, para que ella pueda trasladarse hasta el centro de salud. Señora Tere, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho gusto que ya esté mejor. Ya vi que ahorita ya le revisaron la úlcera y que se encuentra mucho mejor. Sí, ya me siento, además me siento mejor. Ay, eso está perfecto. Es lo más importante. Sí, porque recuerdo que la última vez que venimos usted estaba muy triste. Sí. Y sabe que me da mucho gusto que haya seguido todas las recomendaciones que le dio el médico, porque así, si usted sigue, eso va a sanar completamente. Sí,
No, sí, ya está sanando bien, ya. Ya al ratito voy a echarme las carreras contigo. Ah, bueno, conste, ¿eh? Miren, el día de hoy le traigo promoción, le traigo unos folletitos que espero que les sirvan y también le traigo aquí este foldercito en donde usted puede guardar lo que son sus documentos. Ay, me había traído 2. Bueno, para la próxima. Le voy a dar este. Sí. Tómelo. Y este también le traemos lo que es un pastillero. Aquí puede guardar sus pastillitas y en dado caso de que sea necesario que las tenga que cortar a la mitad o algo por el estilo, aquí las puede poner y las corta, ¿sale? Porque tiene como un cúter. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Me da mucho gusto que siga bien, que siga adelante con su cicatriz y que todo, va a ver que todo va a salir muy bien. Sí. Y vamos a seguir visitándolo si usted desea. No, sí, me gusta mucho que vengan, o sea, estoy muy contenta que vengan los médicos porque me dan una seguridad así muchísima porque ya sé que van a venir tal día y ya los espero y me siento muy bien. Muy bien, señora Teresa. Pues muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. ¿Cómo no? Gracias. Me siento muy contenta que vengan porque tengo seguridad de que ellos vienen, me ven cómo estoy de mi salud y me recomiendan qué debo hacer, qué debo de tomar. Y ojalá más compañeritas mías que también tienen ya mi edad, ojalá pudieran también darles estas consultas. Médico en tu Casa es un programa innovador, es un programa que busca llevar servicios de salud a toda la población que más nos necesita. Gente que no pueda salir de su domicilio puede contar con visitas de médicos, psicólogos, nutriólogas, rehabilitación, cualquier servicio que requiera para que mejore su salud. Trabajamos hacia 5 grupos principalmente: mujeres embarazadas, pacientes discapacitados, pacientes en estado terminal, adultos mayores y pacientes postrados. Cualquiera de estos grupos puede solicitarlo. El único requisito es que vivan en la Ciudad de México y que no puedan acudir por su propio pie a alguna unidad de salud. La atención se otorga las 24 horas, los 365 días del año. Solo tienen que llamar al teléfono 5132-0909, donde un grupo de médicos y psicólogos van a recibir sus solicitudes. El servicio que se ofrece a través de la línea y para el médico en tu casa es gratuito.